ahí sí que sí, vamos a preparar la evaluación. ¿Cuándo es la evaluación? La semana del 3 de agosto, les dije que sería la semana del 24 de agosto, ¿ya? Entonces ahí ya han tenido bastante tiempo como para ir poniéndose al día con las actividades, porque la prueba también va a ser de aplicación, ¿ya? Es como las mismas actividades que ya hemos hecho anteriormente con porcentajes de logro. Así que allí van a anotar el título que es Preparando la Evaluación. Y ahí mientras anotan voy a mostrarles el mapa de aprendizaje, ya que hemos hecho, ya está como desordenado y hay que hacer uno nuevo. Vamos en la estación 7 y es de la semana del 17 de agosto, es decir, esta semana. ¿Y cuál es el contenido que vamos a repasar? Efecto y goce, comparación, textos literarios y no literarios y lo implícito y explícito. Voy a hacer mini resúmenes porque esto lo hemos resumido como 500 veces. Así que hoy solo voy a hacer mini resúmenes y la idea obviamente es que ustedes tengan la materia de esas clases en sus cuadernos. Como ven, aquí hay clases que están con amarillo y esas son clase video, con las cuales obviamente se evalúa con un porcentaje de logro para quienes no han hecho estas actividades, ¿ya? También hay otras con porcentaje, pero obviamente yo prefiero que me manden las últimas primero, ¿ya? Semana 29 de junio con transformación de noticias. Semana del 10 de agosto, aplicación, esta refiere al juicio, que creo que una persona nomás me ha mandado esa actividad. Y semana del 13 de julio, aquí era comprensión lectora, ya era súper fácil la actividad, pero creo que hubo algunos casos que les pedí que lo hicieran de nuevo y no lo hicieron de nuevo, para que lo tengan en cuenta y vean sus correos. Una vez dicho eso, aquí está el objetivo de la clase. Objetivo: repasar y aplicar contenidos vistos en clase, 2 puntos. Información explícita e implícita, textos literarios y no literarios, y efecto, ahí rayita, goce estético. Eso es lo que entra en la prueba, ¿ya? Ahora sí, le damos con el repaso de la materia, como yo ya les había dicho. Esto es algo que hemos resumido como muchas veces. Ahí me llegó otra invitación, ahí acepté. Muchas veces hemos visto el efecto, la comparación, textos literarios y no literarios, lo implícito y lo explícito, pero hoy día vamos a hacer como el resumen de ese resumen. Así que allí van anotando primero este subtítulo, efecto y goce estético, y el día de hoy les traigo la presentación de Sakura. Aquí, efecto y goce. Vamos a poner aquí como la mitad de la pantallita y voy a elegir otro color. Por aquí va a estar el efecto estético, y por el otro tenemos el goce estético. Entonces vamos por el lado del efecto primero. El efecto, ¿qué era? Era algo súper sencillo. El efecto son los recursos utilizados en la obra con una intención por parte del artista. Entonces, el efecto estético no es nada más ni nada menos que recursos, ¿ya? Si recuerdan, o a quienes hicieron la actividad de la razón de estar contigo, de ese perrito que es muy triste, y yo les puse una escena, y yo les pregunté cuál era el efecto estético, es decir, cuál era el recurso que usaba la escena. En ese caso, ahí les doy como una pequeña pista a quienes todavía no la entregan. El recurso era que la historia está contada desde la perspectiva de un perrito, ¿ya? Entonces, el recurso es lo que prima en el efecto estético, no la emoción, ¿ya? Porque algunos me responden, el recurso es la tristeza, y no, está mal, ¿ya? Recuerden que las emociones son el goce estético.
Así que allí siempre me confunden los conceptos. Efecto es igual a recursos, para que no lo olviden y también lo tengan súper presente en la evaluación. Por el otro lado, ahora sí que sí nos vamos al goce. Voy a anotar con verde. Aquí, goce es la capacidad de poder captar, comprender y deleitarse con la obra de arte. Entonces, aquí podemos ver que obviamente tiene que ver con las emociones, cómo tú recepcionas esa obra. ¿Te da tristeza, te causa alegría o te causa impresión? Esto tiene que ver con el goce estético, con las emociones, ya lo que yo pueda sentir. Entonces aquí abajito le vamos a poner emociones. Y obviamente estas emociones las quiere provocar el autor, ya nada es fortuito. Recuerden que dijimos eso. Y en este caso siempre va a ser recursos. Un ejemplo de recursos también puede ser las palabras, cómo están escritas, si es que es un poema, o las rimas, si es una película, desde qué perspectiva está contada la historia, o los planos. Esos son recursos, ¿ya? Entonces, efecto tiene que ver con recursos que utiliza el autor. ¿Para qué? Para provocar algo. ¿En quién? En el receptor. Y el goce estético son las emociones, ya cómo nosotros podemos deleitarnos con la obra. Y algo que no debemos olvidar es que el efecto y goce están unidos por una palabrita que es estético, ¿ya? ¿Qué es lo estético? Vamos a poner estética aquí, chiquitito. Estética es la disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello. Creo que aquí no alcanza, voy a hacerlo chiquitito. De lo bello. Entonces, ambos conceptos están unidos por la estética, que es lo bello, ¿ya? Y aquí hay algo que no debemos olvidar. El efecto y goce está enlazado a la literatura, por lo tanto se enlaza con la misma función de la literatura, que tiene un fin estético, ¿ya? Un fin de embellecer las historias o las palabras, y eso nunca debemos dejarlo a un lado, porque también tiene que ver con la materia de textos literarios y no literarios. Si se dan cuenta, como que todo está muy unido, ¿ya? Todo tiene como una razón de ser. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el efecto y goce estético? ¿Dudas? Allí me escribe en el chat si no entendió o algo. La Javi dice que tiene todo claro. Neto dice es la luz. Ya, si alguien tiene alguna duda o no entendió, me pregunta nomás, ya no tengo ningún problema. Voy a avanzar, espero saquen un pantallazo personal, ya que no se puede mandar en el chat. Voy a avanzar. Entonces, espero que ahora funcione. Es un video. Creo que Classroom ha tenido como varios problemas con este tema del sonido. La idea es ver este video y contestar unas preguntas enlazadas al efecto y goce estético, que sería más o menos lo mismo de lo que van a hacer en la prueba, ¿ya? Entonces la idea es como poner en práctica esas habilidades. Me dicen si se escucha, ya. Si no se escucha, pues nos chingamos un poquito, ¿ya? Ahí me dicen, voy a ponerlo. Son, como siempre, ¿se escucha? Rayos de luz. Y esta vez, ustedes no podrían creerlo. Bien, ya. La casualidad, la buena suerte. Justo iluminé
el ojo falsamente ciego, ese ojo de buitre vino celeste, celeste, azulado, celeste, azul. Y para colmo de ira, empecé a oír era su corazón, como cada vez latía más rápido, era su corazón. Se iban a despertar los vecinos oyendo ese maldito corazón. ¿Quién es? Ahí mi ira se desató finalmente. Abrí completamente la luz de la linterna y me abalancé dando un alarido sobre el viejo. Lo tiré al piso y lo tapé con el colchón. Yo lo quería al viejo, yo lo quería. Finalmente, se detuvo. Ya, ¿de qué trataba este fragmento de El corazón delator? ¿Qué pudieron oír de un homicidio? Ya, súper bien. ¿Qué más? ¿Qué actitud, por ejemplo, vieron en este señor? Emociones, ya, bien. Descripción, puede ser. Lunático relajado. Claro, lunático. Estaba relatando, ya, muy bien. Y ahí se complementa con lo que dice la Monse, que estaba relatando en realidad un homicidio, ya, un asesinato. Así que ahí vamos con la primera pregunta. Como siempre. Le ponía énfasis, claro. Muy, muy bien, ya. Entonces, ¿de qué trataba la escena? Y ya me respondieron la primera pregunta. Relata una situación que tiene que ver con un asesinato. Y le pone mucha énfasis, como dice Alonso, y como lo que expresa o como lo cuenta es como si estuviera un poco loco. Ahí ustedes dijeron lunático, está súper bien. Así que bacán. La segunda pregunta. Ahora sí. ¿Cuál es el efecto que quería generar el autor? Emociones. Recuerda que las emociones son el goce. Me encanta. Ahí lo tiene la Monse también la respuesta. Su tono de voz e imitación de sonidos. Aquí lo voy a poner. Tono de voz era lento el ritmo, si se dan cuenta, y como que hacía mucho más grave su voz para dar esa intensidad al relato. Y también los sonidos. Él como que imitaba el sonido del corazón. Entonces, obviamente, esos son los recursos que ocupa el autor. Recuerda, recursos, no emociones. Entonces, aquí vamos a poner tono de voz, imitación de sonidos. Y aquí podríamos también, si es que nos enfocamos como en lo audiovisual, como en esta recreación, podríamos decir que la iluminación está oscuro, como que es penumbra, es extraño, es sombrío el relato. Entonces, obviamente, allí agregan muchos elementos y también los planos, ¿ya? Se acerca mucho cuando está como hablando cosas incoherentes, etcétera, etcétera, etcétera. La última pregunta, ¿qué sentiste? Ahora sí, emociones, al ver, oír el relato. En base a ello, ¿cuál sería el goce estético? Ahora sí que sí, Alonso. ¿Qué sentiste al ver, oír el relato? Y en base a ello, ¿cuál sería el goce estético? A ver, ¿quién me lo puede responder? Su locura, ya. ¿Pero qué sentiste? ¿Cuál es la emoción? Recuerda que de eso se trata el goce. Inquietud. Muy bien, muy bien. Eso es lo que quiero que me respondan. Rechazo, inquietud. Muy, muy bien, se va. Eso es lo que quiere generar el autor, ¿ya? Inquietud, rechazo, incomodidad incluso. Como que choca un poquito el escuchar y el que imite los sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, el goce estético en este caso tiene que ver con emociones quizás que pueden ser un poquito negativas, ¿ya? Como el no querer seguir viendo o el querer que acabe rápido, ¿ya? Entonces, de eso se trata, eso es lo que quiere provocar el autor en ti. Todo tiene una cadena de acciones. Él crea este relato
con ciertos recursos, que en este caso un tono de voz grave, tiene imitación de sonidos y también podríamos aquí jugar con la locura del personaje principal. ¿Y para qué? Para provocar algo que es inquietud y rechazo. Muy muy bien ahí el Seba y la Monse. Vamos aquí a jugar un poquito, a ver si me apoyan. Este es como una especie de ahorcado, pero sin ser ahorcado, ¿ya? Ustedes me van diciendo letras y vamos a tratar de adivinar la palabra. Esta palabra tiene que ver con el efecto y goce, ¿ya? A ver, ¿qué letra se les ocurre? Primero, para adivinar esta famosa palabra. La A dice la Monse, ¿ya? Sí tiene una A. La E dice la Javi. No, no tiene una E. Se quedó sin zapato. Una J tampoco. Se quedó sin el otro zapato. Una M. No. Una I. No. Una N. No. No, no, no. Sí, una O sí tiene. Ahí sí. A ver, una N, no, una O, una S, no. Una U, tampoco. No, E tampoco. No, L ni D tampoco. Y se nos va a morir la pobre Sakura. Sí, una C sí tiene. G y P no tienen. Una Y, Se va a morir. Se va a morir por su culpa. Sí, tiene una P. El Leo. A ver. No. Sí, una R. Ahí ya, pues tienen que adivinarla. Falta una nomás. ¿Cuál es la palabra? Ahí. Sí, provocar, ¿ya? Provocar. Esto está estrictamente ligado al efecto egosestético. El autor siempre quiere provocar algo en el receptor, ¿ya? Así que ahí les costó. Estuvo a punto de morir la pobre Sakura. Así que muchas gracias a quienes participaron. Pero había trampa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué había trampa? No entendí. Y ahí había unas rayitas de lo normal. No, pues que eran 2 rayitas, espacio, 2 rayitas. Ya, 2 rayitas es una. Era como para que no me quedara tan chiquita. Ya. Le damos entonces trampa. Le voy a poner lo mismo en la prueba y van a quedar. Ya. Comparación. Comparación. Ahora nos vamos a esta materia. La vamos a simplificar el día de hoy. Para que no sea tan complicado para ustedes en la evaluación. Vamos a ver más que nada el concepto y lo que es un criterio, ¿ya? Tongo nos dice el CEO. Lo siento. No están bien. Ups. Ya. Después de esta super trampa, de esta estafa piramidal, nos vamos al concepto de comparación, ¿ya? ¿Qué es comparación? Aquí vamos a ponerlo. ¿Qué es comparar? Comparar. Bueno, comparar, voy a ponerlo aquí, es la acción de analizar dos o más elementos observando semejanzas y diferencias. Entonces, comparar, ¿qué es? Analizar, es muy importante esa palabra. ¿Y qué analizamos? Semejanzas y diferencias.
Muchos y muchas suelen creer que para comparar solo se analizan las diferencias, porque es como lo más común, pero dejan de lado que también uno puede comparar con semejanzas, ¿ya? Así que aquí deben tenerlo muy, muy en claro para la prueba. Podemos analizar semejanzas y diferencias. ¿De qué cosas? De todo, ya de todo en la vida. Y para ello, ¿qué necesito? Para comparar. Lo voy a poner con otro color. Aquí. Para comparar. Para comparar necesito 2 puntos. Porque sin ello no puedo comparar. Son los criterios. Criterios. Entonces aquí vamos a poner la definición de criterios. Los criterios son aspectos que limitan o también delimitan, puede ser cualquiera de las dos palabras, delimitan los elementos a comparar. Entonces, los criterios son los aspectos que obviamente nosotros y nosotras vamos a usar para delimitar nuestra comparación, ¿ya? Estos obviamente pueden ser súper variados. Si comparamos cantantes, quizás los criterios van a ser, no sé, tonalidad, no sé, ritmo, estilo musical, etcétera, etcétera, etcétera. Ya con eso están relacionados los criterios. Son aspectos obviamente que delimitan la comparación, ¿ya? Entonces, ¿qué es comparar? Analizar dos o más cosas observando semejanzas y diferencias. ¿Y con qué comparamos? Con criterios, ¿ya? Si no hay criterios no podemos comparar, ¿ya? Y los criterios que son los aspectos que delimitan los elementos a comparar, ¿ya? Entonces aquí les voy a dejar un pequeño ejemplito. A ver con este. Yo creo que lo voy a poner aquí como una nube. Ahí. Ejemplo. Si quiero comparar lápices, por ejemplo, utilizaré criterios como 2 puntos, quizás el color del lápiz, la durabilidad, también podría comparar en cuánto tiempo seca la tinta, por ejemplo, en cuánto tiempo seca la tinta, y así incluso podría comparar de qué material está hecho, un montón de cosas. Si es que al escribir se corta un poquito la línea, la pigmentación, por ejemplo, qué tan vibrante es el color, lo que se nos ocurra. Ya los criterios, en resumen, es lo que se te ocurra para delimitar tu comparación, ¿ya? De eso se trata. ¿Alguien tiene alguna duda? Si son suaves o más duros, súper bien. Hay a muchas personas que les interesa eso, y también el grosor. No sé, es algo en lo que yo nunca me he fijado, pero hay algunos que dicen así como, no, yo solo puedo escribir con punta 0,5, otros con punta 0,7 y así. Entonces, obviamente, eso varía de persona en persona, y la Monse dice la forma del lápiz. También puede ser cuán ergonómico es, que tiene que ver como con cómo lo tomas con la mano, si es que es blandito, si es que tiene para poner el dedito como de forma cómoda, etc. Depende de la persona, claro. Están los perros ladrando, así que lo siento.
Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con la comparación o los criterios? ¿De dónde soy? De la Tronco. Tronco City representando aquí. Si vivo cerca del colegio igual. Ya. Ahí si alguien tiene alguna duda, la escribe. Los lápices Prismacolor son los que más pigmentación tienen. Ay, no los conozco. Es que solo son como de palo, como de para pintar. Y yo suelo coleccionar como plumones y tiralíneas principalmente. De hecho tengo aquí como un mueblecito chiquitito donde tengo muchos lápices. Ya, voy a darle a la presentation. Aquí, participemos, ¿ya? Participemos. Ahí la nos había dicho antes Tronco City. Sí, hay murales de troncos viejos, me da mucha risa. Ya, participemos. Van a elegir dos, ¿ya? Dos de las siguientes cosas que les voy a mostrar. Tenemos una carta, ¿ya? Esto es todo de Sakura. Tenemos otra carta. Una tercera carta. Y una cuarta carta. ¿Cuáles dos eligen? Ahí pueden votar en el chat. 1, 2, 3 o 4. Le voy a poner el numerito. 1, 2, 3 o 4. ¿Por cuál votan? Para que elijamos. El Alonso dice 2 y 4. Ya tenemos voto. Entonces aquí 2 y 4. 1 y 4. 1 y 4. 4. La 3 nos dice la Javi. 2 a Kane. 3. 1 y 2. 2 y 4. Va ganando 2 y 4. ¿Alguien más quiere votar? O si no, nos quedamos con 2 y 4. Ya, no veo a nadie más. Hay 1, dice el Seba. 4 dice Miguel Ángel. Ya, creo que sigue ganando 2 y 4. Creo que nos vamos... 1, dice el Seba. Pero el Seba ya votó, po. Ahí el Seba haciendo trampa, no se vale. Ya, nos vamos a quedar con 2 y 4, porque aquí, bueno, aquí alguien más. Empate. Ya, hay que desempatar. Alguien que no haya votado, que nos dé su veredicto. 1 y 3. 1 y 3. Ya va ganando 1. Ahora el Alonso dice 2. Ya, 1 y 2 ganaron. Ya. Entonces aquí vamos a poner 1 y 2. 1, 2, 3 y 4 dice la Javi. No, pues ya. Vamos a revelar lo que contenía cada carta, pero nosotros nos vamos a quedar con la 1 y 2. ¿Ya? No, pues sí, ya era. Ah, ¿verdad? También tiene 5. Bueno, ya nos chingamos. 1 y 2. Ya. 1 y 2 tiene a Natalia Valdebenito y el segundo tiene a un funado ahí dice la Cani. La tercera tenía a José Miguel Viñola y la cuarta a Patricia Maldonado. ¿Ya? Nos quedamos con 1 y 2. ¿Ya? Así que, ¿qué criterios podríamos usar para comparar a Natalia Valdebenito y a este señor, Carol Dance? ¿Qué criterios podríamos usar para compararlos? No está funado. Ya, entonces, si está funado o no, sería un criterio. Si está funado o no. Pero creo que la Natalia Valdebenito también está funada. Como que el último tiempo no sé qué hizo. No sé, algo en Twitter. No caché. Está... Ambos tienen sentimientos. A ver, el Carol funado, la Nati linda. Belleza, entonces. No sé si será bueno comparar belleza, porque es subjetiva.
la belleza. Plata, ya como nivel económico, ¿a eso te refieres? Quizás podríamos comparar sus profesiones. Algo que no han dicho son las profesiones. Carol es actor. No sé, según yo no es nada. A ver, profesiones. Experiencia en la TV, muy bien. Entonces aquí vamos a poner profesiones. No conoce, dice el Alexis, es una humorista. Carol es Carol. Experiencia, eso me faltaba anotar. Experiencia en televisión. No sé, ¿por qué es entonces la Natalia? Según yo era humorista, ¿no? Sí, bueno, claro. Ella es actriz. Ya, es que no veo esas películas, no suelen gustarme. Claro, es que hace stand-up. Ya, entonces nos quedamos con estos criterios. Está funado o no, las profesiones y la experiencia en televisión, ¿ya? Recordemos eso. Aquí vamos a poner los personajes que elegimos, que sería Natalia y Carol Dance. No sé cómo se llama él realmente. Carol Dance. Y los criterios, ¿qué criterios elegimos? Teníamos 3: profesión, experiencia en televisión y ¿qué más era? Funado o no funado. Profesión y funado, dice la Cane. Es que son 2 nomás. Ahí podemos poner igual como en profesión como su experiencia. Entonces, al crear en conjunto un comentario comparativo con los criterios escogidos, ¿cómo podríamos empezar nuestra comparación? Recuerden que nosotros también vimos los conectores. ¿Cómo podríamos comenzar para comparar? ¿Por qué están funados? Ya. Aquí vamos a poner un conector para comenzar. ¿Ya? Para comenzar, compararemos. Esto mismo van a tener que hacer la prueba. Compararemos a 2 personajes televisivos, quizás podamos poner televisivos. 2 puntos, Natalia Valdebenito y Carol Dance. ¿De cuándo están activos en TV? Claro, está bien eso, ¿desde cuándo están activos? No sé si ustedes saben ese dato, yo no lo sé. Utilizaremos, vamos a poner acá, criterios como Jingo. Google sí. Ya, pues ahí lo buscáis en Google y nos lo dices. Criterios como habíamos dicho entonces, profesión. Y quizás tiempo en TV, también como había dicho en la Cane. Fue una llamada a vampiras. No sé, ¿cuál es esa? Ya, ahí ocupemos esos por mientras y vemos lo de los funados. Ya, 2004-2020, Natalia. Ya, en primer lugar, recuerden utilizar conectores en la prueba. En primer lugar, podemos decir que Natalia es humorista y actriz
y actriz. No la cacho. Actriz. Ay, ahí sí, se me había quedado pegado. Lleva en televisión o vigente desde el año. Y ahí nos había dicho. ¿Qué año nos había dicho? 2004 al 2020. Vamos a poner en cambio Carol Dance. ¿Qué es Carol Dance? ¿Qué es? Así como su profesión, porque según yo es como animador, un degenerado presentador de televisión. Es un presentador de televisión que lleva vigente en TV desde 2007 al 2019. Ahí dice que la Nati es locutora de radio también, entonces aquí obviamente había que agregar lo de la radio. Entonces, como ven, es súper fácil realizar un comentario comparativo mientras tengamos datos, ¿ya? Y criterios. En este caso ocupamos lo de la profesión y tiempo en TV como por tiempo de espacio, pero también podríamos agregar en otro lugar, no sé, si ocupamos el tópico de funados, no sé, Carol Dance sí está funado, mientras que Natalia Valdebenito no, o creo que sí, pero bueno, eso habría que averiguar, ¿ya? Y como ven, yo utilicé unas palabritas que nosotros vimos, que son estas, para comenzar, como, en primer lugar, podemos decir que, en cambio, y así suma y sigue, ¿ya? Estos son conectores, ¿ya? Es súper importante tener en cuenta los conectores, porque si uno se sabe, aunque sea algunos poquitos, para poder comparar, el comentario va a salir súper fácilmente, ¿ya? Porque estructura el texto. Y algo que nunca falla es comenzar con para iniciar o para comenzar o ese tipo de cosas. Y si quiero terminar mi comentario, para finalizar, para terminar. Si quiero comparar dos cosas, es decir, separadas, voy a poner en primer lugar, después en segundo lugar. Y así. Lo mismo que tienen que hacer en los ensayos muchas veces, ¿ya? Ordenar su texto. Y no teman porque en la prueba yo igual les voy a poner algunos conectores para que no se les olvide. Ahí la Cane dice que si está funada. Sí, pues si la funaron. Algo hizo, pero yo no me metí a la noticia. Como que vi el titular y dije, wow, OMG. Entonces obviamente aquí podríamos poner para terminar, podríamos decir que ambos tienen trayectorias diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por burlarse de un mapuche discapacitado, qué fome. Bueno, en algún momento como que todos merecen la funa. Por último, para aprender y para cambiar. ¿Qué es lo que yo espero que hagan? Ya. Entonces, muchas gracias ahí a la Cane que estuvo en una participación estrella el día de hoy, ahí con la comparación. Vamos con ahora los textos literarios y no literarios, que vamos a hacer como un mini resumen. Textos literarios y no literarios. ¿Cómo la funa cambió mi vida? Termino llorando. Puede ser. Voy a poner aquí con este color textos literarios, entonces aquí voy a poner lit y acá voy a poner not. Ahí, lit not. En el lado de literarios, aquí, ¿qué pasa con los textos literarios? Debemos decir que son historias ficticias que buscan entretener
entretener a través de un lenguaje estético. Aquí está la famosa estética. Entonces, los textos literarios están enlazados a lo ficticio, a lo ficcional, a algo que no existe, ¿ya? Algo que fue recreado en un libro. Literario, ficticio. ¿Qué busca el texto literario? Entretener, pero ¿a través de qué? De un lenguaje estético. Porque si yo solo pongo entretener, como que me estoy refiriendo, no sé, hasta al humor, ¿ya? Entonces aquí debemos hacer la distinción con el lenguaje estético, ¿ya? Una generalización, claro. Entonces, ¿qué tipo de textos tenemos en los literarios? Vamos a poner aquí una flechita. Tenemos a los cuentos, a los poemas, obras dramáticas, etc. ¿Ya? Obviamente ahí están las novelas, los microcuentos, los haikus, los acrósticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y obviamente todo lo que tenga que ver con lírica, narrativa y dramática. Todo lo que tenga que ver con esos tres géneros. Además, algo muy, muy, muy importante que debemos decir es que los textos literarios, sí, dice lenguaje estético. Entonces, aquí, como iba diciendo, tienen que ver los textos literarios con la subjetividad. Vamos a poner, son subjetivos para que no nos confundamos. Son subjetivos. ¿Y qué era lo subjetivo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo subjetivo? Si alguien lo recuerda, se gana el cielo. Una opinión, súper. ¿Cuál es la definición? Entonces, sí, sería como una opinión. Voy a ponerla. Ya, si son subjetivos, está bien, las opiniones son subjetivas, pero una definición apropiada sería una expresión. Una expresión que nace desde el sujeto. Voy a tener que ponerlo aquí abajito. Y si yo digo que es lo subjetivo es una expresión que nace desde el sujeto, es porque depende de las percepciones, muy bien, como dice Akane. Tiene que ver con lo que yo pienso acerca de algo, ya, mi opinión, y en el caso de los textos literarios, tiene que ver con la perspectiva del narrador o del escritor sobre un hecho en particular, ¿ya? Muy bien ahí los argumentos también. O sea, los argumentos tienen que ver con algo subjetivo, sí, pero obviamente los argumentos es diferente porque tienes que sustentar, ¿ya? En el caso de la literatura, recuerda que el fin es estético, es entretener. No tienes que fundamentar nada. Entonces, en este caso, lo subjetivo tiene que ver con una perspectiva personal, pero acerca, por ejemplo, de una historia, acerca de un hecho en particular que es ficticio, ¿ya? Entonces, esa es como la diferencia. En el caso contrario, en el caso de lo no literario, vamos a poner acá, busca dar a conocer información de forma
objetiva. Punto. Su finalidad es informar. Entonces aquí podemos ver que es todo lo contrario a lo literario, ¿ya? Lo literario, ¿cuál era la finalidad? Entretener a través de un lenguaje estético y es subjetiva. En cambio, lo no literario es todo lo contrario, ¿ya? ¿Por qué? Porque busca dar información. ¿Y de qué forma? De forma objetiva. Porque puse su finalidad de finalidad. Siempre como que hablo al mismo tiempo que escribo, me voy a la chingada. Ya, lo siento. Su finalidad es informar, ¿ya? Informar, ahora sí. Ya. Su finalidad es informar, ¿ya? No literario, quiero informar, no quiero entretener. No quiero tener algo bello tampoco, sino que solamente informar. Y en este caso, ¿qué tipo de textos podemos encontrar? Muy obvio, ¿por qué? Porque son las noticias, los informes, por ejemplo, informes. También puede ser relacionado a la argumentación, como había dicho Lacan, medios que transmitan información. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, noticiarios, cartas quizás cuando son como al director, protocolos, como muy bien dice la Monse, protocolos. También podría encontrar un manual para armar un mueble, por ejemplo. Un manual o un instructivo, las recetas. Súper bien. Y así suma y sigue. Todo ese tipo de textos que quieren informar o también enseñar algo, como en el caso de las recetas, porque finalmente te está dando instrucciones para que tú hagas un pastel, por ejemplo, ¿ya? Entonces obviamente no tiene el fin de entretener, sino de informar, ¿ya? De forma objetiva. Y aquí vamos a poner, aquí abajito, vamos a volver a repetir que es objetivo. ¿Por qué? Porque refiere al objeto. Refiere al objeto. Entonces, acá yo, por ejemplo, describo lo que veo, informo lo que veo, lo que es comprobable, ¿ya? Todo lo que es comprobable acerca del objeto, del hecho, de la situación. En cambio, en lo subjetivo, ¿qué pasa? Yo opino sobre ese objeto, yo opino sobre esa perspectiva, ¿ya? ¿Algo verídico o no? Claro, en lo no literario, obviamente tiene que ver con lo verídico, ¿ya? Las noticias supuestamente tienen que revelar la verdad y tienen que ser neutrales, ¿ya? No doy una opinión. En lo no literario no hay opinión. Así que eso debemos tenerlo súper presente. Voy a pararme un segundito que se me va a apagar el computador. Ya, he vuelto. Ahora sí. Ya, entonces, literario, ficticio, no literario, objetivo. ¿Ya? Eso es lo que debemos saber. Saquen ahí pantallazo personal para dar paso a la mini actividad. Aquí, participemos. Identifica el tipo de texto, ¿ya? Esto, ingredientes para 2 bandejas de galletas. Y dice 2 huevos, una pizca de sal, 140 gramos de azúcar. ¿Qué es? ¿Qué tipo de texto es? ¿Literario o no literario? Ay, no literario. Muy bien. No lit, ¿ya? ¿Por qué? Porque da las instrucciones, quiere informar acerca de algo. ¿Y sobre qué? ¿Cómo hacer 2 bandejas de galletas? ¿Ya? Aquí yo no meto la subjetividad, no opino cómo hacer las galletas, sino que solo doy la información. Segunda, noticias. Un bebé con cara de adulto.
De ahí obviamente hay unas descripciones. ¿Qué sería? No lit. Muy bien. No lit. Es media extraña la noticia, sí. En este caso, obviamente, las noticias es muy obvio, el fin es informar de una manera neutral, objetiva. Un bebé con cara de adulto ahí. Tercero, aquí tenemos Doña Bárbara como en 1000 versiones. Son novelas. Ya, ahí nos dice el Seba y la Monse que sería lit. Esto sería literario, ¿por qué? Porque son historias ficticias, ¿ya? Y entregan una perspectiva personal del autor o autora. Y último, yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa con zapatitos de oro. ¿Cómo juega en las praderas? Gabriela Mistral. Ahí nos dicen lit. ¿Y por qué es lit? Porque es un fragmento de un poema, ya pertenece al género lírico y obviamente esto tiene que ver con la subjetividad de las emociones. Los poemas juegan con eso, ya con la emoción del autor para transmitirte ahí obviamente algo profundo, algo bello. Así que muy muy bien. Ahora vamos a leer este pequeño... Dime, Alonso. No, nada. Ya. Vamos a leer este pequeño cuentito que se llama Mapocho. Ya, es un microcuento. Lo voy a leer, ahí ustedes pueden ir siguiendo. Nadie supo cómo ni por qué, pero el hecho es que un lunes cualquiera, un dinosaurio apareció nadando en el Mapocho. El día se volvió de pronto feriado nacional. El Parque de las Esculturas recaudó fondos nunca antes vistos con los curiosos que llegaban por montones, trepándose en las instalaciones para ver de cerca al monstruo, siempre que los más valientes iban derecho al agua. Antes de que el asunto llegara a mayores, trajeron un par de grúas y se llevaron al monstruo a la piscina municipal, donde el pobre bicho murió por una alergia fulminante al cloro. Paulina Valenzuela, 19 años, Providencia. Este es un mini cuento que trata obviamente de un hecho ficticio, por lo tanto es un texto literario, donde encuentran a un dinosaurio nadando en el Mapocho y cuando obviamente los humanos lo trasladamos a una piscina municipal se murió por el cloro. Pobre dinosaurio. Ahora, transforma este microcuento, es decir, este texto literario, en uno no literario, es decir, en una noticia. ¿Cuál podría ser el titular? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál podría ser? ¿La tragedia de qué? ¿Del dinosaurio? Ya voy a poner la tragedia del dinosaurio. A ver, criatura extraña en el río Mapocho. Ya me gusta igual esa. Criatura extraña en el río Mapocho. Entonces ahí tendríamos que obviamente empezar a relatar como una noticia. A ver, yo voy a empezar y voy a poner el día lunes, no sé, voy a inventar una fecha. El día lunes 17 de agosto, ahí la Cane puso gente que iba pasando por ahí, ya. Gente que pasaba, ¿por dónde? Que pasaba cerca del Mapocho. Encontrar algo extraño en el agua, me encanta. Ya, gente que pasaba cerca del río Mapocho. Pudo observar sorprendido por dinosaurios sin hogar bañándose en el Mapocho. Oh. Alertaban rápidamente a las autoridades. Me gusta muchísimo eso.
o pudieron observar más, mejor dicho, después lo borro, una criatura extraña en el agua. Punto. Rápidamente alertaron a las autoridades. ¿Y cómo podría terminar esta noticia? Las cuales tomaron como decisión y todos murieron. Ya, alertaron a las autoridades. El personal de la municipalidad, vamos a poner como para que sea más formal, decidió llevarlo a un mejor lugar o a un lugar más adecuado. Ya, muy bien. Lleva más adecuado, el cual no resultó ser apto para el dinosaurio. Así que ahí, o la criatura, claro, ¿verdad? Párala y lo voy a borrar. Y eso también. Wait, ahí sí. Para la criatura. Pudieron, ahí sí. Entonces ahí tendríamos como una noticia a partir de un microcuento. Como ven, fue muy fácil, ahí la Cane nos dio casi todas las pistas. Criatura extraña en el río Mapocho sería nuestro titular. El día lunes 17 de agosto, gente que pasaba cerca del río Mapocho pudieron observar una criatura extraña en el agua. Rápidamente alertaron a las autoridades. Punto. El personal de la municipalidad, ahí me faltó IDAT, decidió llevarlo a un lugar más adecuado, el cual no resultó ser apto para la criatura. Y ahí podríamos agregar que la cual terminó muriendo por el exceso de cloro según un científico, por ejemplo. Y ahí sería completamente objetivo. Como ven, no es muy difícil si tenemos en cuenta el tema de lo objetivo y lo subjetivo. Así que súper bien ahí la Cane, nuestra estrella de la clase del día de hoy. Se ganó ahí 1000 estrellitas. Vamos con información implícita y explícita, que esto es lo último. Ahí para que no se me aburran tanto. Información implícita e implícita. Vamos a dividir. Y por este lado vamos a poner info explícita, info implícita. Ahí sí, se me ha ido el lápiz. Ya, en el lado de lo explícito tenemos que es la información que podemos conocer, e identificar de forma sencilla. ¿Por qué? Porque está escrita ya en el texto. Vamos a ponerlo con otro color aquí. Está escrita en el texto. Entonces, lo explícito es lo que podemos leer ya allí mismito en el texto. El mismo texto nos da la respuesta. Eso es lo explícito. Entonces, la información que podemos identificar fácilmente. Y la otra hay como que rebuscarla. Claro, es leer entre líneas la otra. Pero aquí vamos a terminar primero esta ideita. Vamos a poner
con este azul, que ya sabemos que esta está explícita, está escrita en el texto, no hay que buscar, así como, o rebuscar, como bien dice la Gane. La información explícita siempre tiene estas preguntas. Vamos a poner preguntas. Vamos a poner 1, ¿qué? 2, ¿quién? 3, ¿cuándo? 4, ¿cómo? 5, ¿por qué? ¿Ya? Siempre están estas preguntas sin ninguna marca valorativa, ¿ya? Aquí se pregunta, por ejemplo, ¿quién es el personaje principal? Y tú tienes que buscar en el texto quién es el personaje principal. ¿Qué estaba haciendo el personaje principal? No sé, cuando fue al circo, como en la actividad que yo les mandé. No sé, estaba jugando, por ejemplo. ¿Cuándo fue al circo? No sé si el texto ahí dice, no sé, el 2 de marzo, por ejemplo. Entonces, obviamente, es toda la información que está escrita en el texto. Yo solo tengo que ir, ubicarla y prácticamente copy-paste en mi respuesta. De eso se trata lo explícito. No tengo que ingeniármelas tanto, ¿ya? En el caso contrario, tenemos lo implícito, ¿ya? Y lo implícito tiene que ver con la información escrita, ahí sí, escrita, entre líneas, vamos a poner entre comillas, entre líneas. Es decir, que no está escrito directamente en el texto. Ya, vamos a ponerlo con otro color. No está escrita directamente en el texto. Aquí yo tengo que inferir, yo tengo que pensar, yo tengo que reflexionar. ¿Y de acuerdo a qué? Al contexto, ¿ya? Si yo te digo, hay nubes grises, si miro por la ventana, el cielo, o sea, el clima está muy frío, ¿qué va a pasar? ¿Cuál sería lo implícito? Si yo te digo que hay muchas nubes grises, que hace mucho frío, que va a llover, eso sería lo implícito. No te lo estoy diciendo directamente, sino que tú lo tienes que, obviamente, contextualizar e inferir. De eso se trata lo implícito, de leer entre líneas. Entonces, en este caso, también tenemos las mismas preguntas, ¿ya? Vamos a poner preguntas. Vamos a poner que son las mismas. Pero, ¿qué pasa aquí? Pero con marcas valorativas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que tú te vas a encontrar con este tipo de pregunta o marca. ¿Qué crees o también piensas? ¿O cómo lo tomas tú? ¿O cómo lo interpretas tú? Ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Qué crees, qué piensas? Reflexiona. Si te dicen ese tipo de palabras que son valorativas, en las cuales tú obviamente tienes que deducir del contexto, que en este caso serían textos, obviamente tienen que ver con lo implícito. Si te preguntan, ¿crees? ¿O qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Cuál es tu conclusión a partir de lo leído? ¿Qué crees que significa la siguiente frase? Todo esto tiene que ver con lo implícito, no está escrito textual en el texto, sino que tengo que leer entre líneas, tengo que ser capaz de inferir, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda con esta materia? Información explícita e implícita. ¿Dudas? Ya Javi dice que no. Dímelo. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde?
¿Dónde, Palonso? Ahí dice, pero con marcas, valorativas. Valorativas. Ahí se aparece O, pero es una A, ¿ya? No la voy a borrar. Ya, valorativas. Entonces, si alguien tiene después alguna pregunta, me la puede hacer. Vamos a realizar unas... Profe escribe en tablet, tableta gráfica. Pero ahora también tengo tablet. Quizás algún día hago la clase desde la tablet, que nunca lo he probado. Pero de estas tabletas como de dibujo. Sí, es que por eso a veces se me va en collera, pero es más que nada porque mi pieza hace mucho frío y en este momento tengo como los dedos congelados. Ya, voy a leer este texto. Se llama Un día más. Este fue un premio que dieron, premio del público 2010, que tiene que ver con los microcuentos. No sé si han escuchado como de Santiago en 100 palabras, Valparaíso en 100 palabras. Todo tiene que ver con esto, con los microcuentos. Leo. Me levanto y camino sigilosamente hacia tu dormitorio. No quiero despertarte. Abro tu puerta, te veo, te huelo, te tapo y te beso. Micro y metro. Empujones y oficina. Pantalla. Mails. Órdenes y apuro. Café y pienso en ti. Teléfono. 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 Hot dog y trámite. Papeles. Miradas. Me rasco la cabeza. Reunión, un pucho, reunión y galletas, un chiste, un amigo y el reloj. Apagar equipo, metro y micro, empujones y casa. Camino sigilosamente hacia tu dormitorio. No quiero despertarte. Abro tu puerta, te veo, te huelo, te tapo y te beso. Mañana será otro día. Entonces, en base a este texto, sí, muy bien, como dice la Cane. Es como una persona cuando se va a trabajar temprano y vuelve súper tarde, súper bien. Entonces aquí tenemos la primera pregunta. Esta es explícita. ¿A quién se refiere? Ahí se tapó. Él o la protagonista cuando dice no quiero despertarte. ¿A quién se está refiriendo? O sea, perdón, es implícita. ¿A quién cree que se refiere esta persona trabajadora? A su pareja, a su hija. Muy bien. Esto tiene que ver con su hijo o hija. ¿Ya? Es cuando, por ejemplo, los papás o mamás trabajan tanto que no pueden convivir con sus hijos e hijas. Y no es que sea culpa de ellos, sino que es como culpa de este sistema de horas, que finalmente se privilegia como la mano de obra en vez de las relaciones familiares. Entonces es súper complicado. Entonces aquí obviamente se refiere a un hijo o una hija. Como segunda, ¿a qué hace alusión la historia? Ahí muy bien, como ya lo respondió la Cane, vamos a poner que a la vida cotidiana. También, no sé, trabajadores o trabajadores en general. Ya. Tercero, ¿cuál es el sentimiento del o la protagonista? ¿Cómo infieren que se puede sentir este protagonista o esta protagonista? Cansado. Muy bien. Agotada. Y yo creo que también podría ser como harto o harta de la situación, porque incluso si se dan cuenta al comienzo como que da un poquito más de descripción, pero como que deja más a la imaginación, y cuando llega la parte del trabajo todo es cortante, todo es con puntos seguidos, teléfono, punto, teléfono, punto, teléfono, punto. Si se dan cuenta todo es cortante, es como una rutina, no cuenta mucho, claro, porque es como algo que no le suma, quizás solo por el dinero, obviamente, no es grato, está como chata, exacto, dice el Alonso.
Y como último, ¿dónde trabaja? ¿Qué podríamos inferir de su trabajo quizá? En una oficina. Súper bien. Ay, ahí sí. Se me quedó pegado el lápiz. En una oficina. Aquí, ahí está. Oficina. Muy, muy bien. Entonces vamos a pasar, creo que, al ejercicio final. Es una sopa de letras, las cuales tienen que ver, son 10 palabras, creo que eran 10, ya no me acuerdo, con la materia que vimos el día de hoy. No sé si alguien ve alguna que me pueda decir, puse numeritos. Estas son filas y columnas. Comparar. ¿Y ahí dónde está comparar? De 3 a 9. Ya, arribita. Comparar. ¿Qué más? Criterios. ¿Dónde está criterios? Que no la veo. De 8 a... De 2 a 8. Horizontal también supongo, ¿cierto? Porque aquí, ahí ya la vi. Criterios. ¿Alguien más ve otra? Otra que hayamos... alguna palabra que ahí nos dicen entretener. ¿Dónde está entretener? Tres horizontal. A ver. 3 aquí. Entretener. Objetivo. ¿Dónde está objetivo, Monse? Yo no lo veo. 13 vertical. 13, aquí está. Objetivo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? A ver si encuentran alguna más relacionada a la materia que vimos el día de hoy. Yo ya vi una. Voy a ponerla. Y ahí la vio el Alonso primero. Aquí. Provocar. ¿Dónde está subjetivo, Tania? No la veo. Del 5 al 13. A ver. 5 al 13. Ah, aquí. Subjetivo. Estética. ¿Dónde está estética? Vertical u horizontal. Para cachar. Estética, goce. Ya encontré estética y goce está al ladito. Ya. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, creo que faltan 2. ¿Qué más sería? Formar. Ya, formar podría ser. ¿Dónde está formar? 3 al 8. Ah, no es formar, po. Es informar. Te faltó la I y la N. Recuerda que tiene que ver con la batería. Ya, y creo que falta una. No me acuerdo cuál era. Pero vamos a ver la resolución, ¿ya?